Hola a todos. Bienvenidos a Universo de Superhéroes, donde exploramos las curiosidades más increíbles del universo de los héroes. Hoy vamos a descubrir la fascinante historia de Nick Fury, el estratega maestro detrás de los Vengadores y la SHIELD. Prepárense para aprender hechos fascinantes sobre este icónico personaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Prepárense para aprender 10 hechos fascinantes sobre este icónico personaje. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. En un mundo de héroes con superpoderes extraordinarios, existe un hombre que se destaca no por su fuerza sobrehumana o habilidades mágicas, sino por su astucia, inteligencia estratégica y determinación inquebrantable. Nicholas Joseph Fury, más conocido como Nick Fury, es el ojo que todo lo ve en el universo Marvel, el estratega en las sombras, el hombre que reúne héroes y forma equipos para enfrentar las mayores amenazas del universo. Cuando pensamos en los Vengadores, en el Capitán América, en Iron Man o en cualquier otro héroe icónico de Marvel, necesitamos recordar que hay una figura imponente detrás de ellos, coordinando operaciones, proporcionando recursos y garantizando que el mundo permanezca seguro. Con su característico parche en el ojo, chaqueta de cuero negro y actitud inflexible, Nick Fury trascendió su papel de personaje secundario para convertirse en uno de los pilares fundamentales del universo cinematográfico de Marvel y de los cómics. Nacido en las páginas de Marvel Comics en 1963, por las mentes creativas de Stan Lee y Jack Kirby, Nick Fury comenzó como un soldado duro de la Segunda Guerra Mundial, líder del escuadrón de élite conocido como Howling Commandos. Pero su evolución a lo largo de las décadas lo transformó en el director de la mayor agencia de espionaje y seguridad del mundo, SHIELD, Superintendencia Humana de Intervención, Espionaje, Logística y Disuasión. En este video, vamos a sumergirnos en la compleja historia de este fascinante personaje, desde sus humildes orígenes en Harlem hasta convertirse en el hombre más informado y, posiblemente, más peligroso del universo Marvel. Vamos a descubrir cómo un hombre sin superpoderes se volvió indispensable en un mundo de dioses, monstruos y superhumanos. Prepárense para conocer al verdadero Nick Fury, el hombre que ve más allá de las apariencias, que siempre está 3 pasos adelante y que lleva el peso de proteger al mundo sobre sus hombros. La historia de Nick Fury es una lección sobre cómo la determinación humana puede ser el mayor superpoder de todos. La historia de Nicholas Joseph Fury comienza en las calles duras de Harlem, en Nueva York, durante la Gran Depresión. Nacido en 1920, hijo de Jack Fury, un aviador de la Primera Guerra Mundial, Nick creció en un entorno difícil, donde la supervivencia diaria era un desafío. Este inicio de vida moldeó su carácter, obstinado, resistente y con un fuerte sentido de justicia. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Nick y su hermano Jacob se enlistaron en el ejército de los Estados Unidos. Fue durante este conflicto global que el destino de Nick comenzó a tomar forma. Su coraje y habilidades excepcionales como soldado lo llevaron a ser seleccionado para liderar un grupo de élite conocido como Howling Commandos, los Comandos Salvajes. Esta unidad especial realizaba misiones de alto riesgo detrás de las líneas enemigas, enfrentando no solo fuerzas nazis convencionales, sino también divisiones científicas secretas como Hydra, liderada por el temido Cráneo Rojo. Una misión particularmente peligrosa en 1944 cambió a Nick para siempre. Durante un enfrentamiento con soldados nazis, fue gravemente herido por una granada, resultando la pérdida de su ojo izquierdo. Este evento no solo le dio su característica más destacada, el icónico parche en el ojo, sino que también simbolizó su sacrificio personal por la libertad y seguridad de los demás. Lo que pocos saben es que durante la guerra, Nick fue seleccionado para un programa experimental llamado Fórmula del Infinito, una versión primitiva del suero del supersoldado que se usó en Steve Rogers. Aunque no recibió poderes sobrehumanos como el Capitán América, la fórmula desaceleró drásticamente su proceso de envejecimiento, lo que explica cómo logró mantenerse activo durante tantas décadas. Después de la guerra, mientras el mundo entraba en la tensión de la Guerra Fría, Fury fue reclutado por la CIA, donde sus habilidades en espionaje y contrainteligencia fueron refinadas. Se destacó rápidamente como uno de los mejores agentes de campo de la agencia, realizando misiones secretas en todo el mundo. Fue durante este periodo que sus caminos comenzaron a cruzarse con organizaciones como SHIELD, aún en formación. En 1965, después de años de servicio ejemplar y una reputación consolidada de excelencia en operaciones clandestinas, Nick Fury fue invitado a convertirse en el director de SHIELD, sustituyendo al coronel Rick Stone. La organización había sido fundada por Howard Stark, padre de Tony Stark, y otros líderes mundiales como respuesta a la creciente amenaza de organizaciones terroristas y entidades sobrehumanas. La versión más moderna y conocida de Nick Fury, especialmente en el universo cinematográfico de Marvel, fue inspirada en la reinvención del personaje en la línea de cómics Ultimate Marvel en los años 2000. En esta versión,
creada por Brian Michael Bendis y dibujada con la apariencia de Samuel L. Jackson, años antes de que el actor interpretara el papel, Nick Fury es un afroamericano con una presencia más contemporánea e intimidante. Independientemente de la versión, la esencia de Nick Fury sigue siendo la misma, un hombre común con habilidades extraordinarias de liderazgo, estrategia y espionaje, dedicado a proteger al mundo de amenazas que la mayoría de las personas ni siquiera saben que existen. Como él mismo dice en una de sus frases más emblemáticas, no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo. Esta paranoia calculada y constante vigilancia son lo que han mantenido a Fury, y por extensión, al mundo, vivo por tanto tiempo. La trayectoria de Nick Fury en los cómics y en el cine está marcada por arcos narrativos complejos que han moldeado no solo al personaje, sino a todo el universo Marvel a su alrededor. Vamos a explorar las historias más impactantes que han definido quién es Nick Fury. En los cómics clásicos, una de las primeras historias definitorias fue Nick Fury, agente de SHLD, lanzada en 1968 y creada por el legendario Jim Steranko. Esta serie revolucionó no solo al personaje, sino el lenguaje visual de los cómics, con diseños psicodélicos y técnicas narrativas innovadoras. En estos arcos, Fury enfrentaba amenazas futuristas y organizaciones terroristas como AIM, Ideas Mecánicas Avanzadas, y Hydra, estableciéndolo como un James Bond de los cómics, pero con un toque de ciencia ficción. Uno de los momentos más cruciales en la historia de Fury fue el arco Scorpio Connection, donde descubrió que su hermano Jacob, a quien todos creían muerto, en realidad se había convertido en el villano Scorpio. Esta historia exploró el lado más personal de Fury, revelando cómo sus decisiones de vida afectaron a su familia y los sacrificios que hizo por lo que creía que era el bien mayor. El enfrentamiento con su propio hermano obligó a Nick a cuestionar los límites de su dedicación al deber y el costo personal de su vida como espía. En la década de 1990, el arco Operación Tormenta Galáctica mostró a Fury liderando a SHLD contra una invasión alienígena de los Kree. Esta saga expandió el alcance de Fury más allá de la Tierra, estableciéndolo como un protector no solo contra amenazas terrestres, sino también cósmicas. Fue en este periodo que sus conexiones con héroes como los Vengadores y los Cuatro Fantásticos se solidificaron. Un momento definitorio en la historia reciente de los cómics fue el controvertido Pecados Originales, donde se reveló que Fury había estado secretamente asesinando amenazas alienígenas a la Tierra durante décadas, operando como un vigía no oficial del planeta. Esta revelación sorprendió a la comunidad de superhéroes, ya que mostró un lado mucho más oscuro y moralmente ambiguo de Fury, dispuesto a cruzar líneas que muchos héroes jamás considerarían. En el universo cinematográfico de Marvel, la trayectoria de Nick Fury comenzó de manera discreta con su aparición postcréditos en Iron Man 2008, donde introdujo la iniciativa Vengadores a Tony Stark. Este breve momento fue la semilla que eventualmente florecería en el masivo universo interconectado que conocemos hoy. Uno de los arcos más significativos para el Nick Fury del cine fue en Capitán América, El Soldado del Invierno 2014. En esta película, Fury descubre que SHLD había sido infiltrada por Hydra desde su fundación. Confrontado con la corrupción de la organización a la que dedicó su vida a construir, Fury se ve obligado a fingir su propia muerte y trabajar en las sombras para desmantelar tanto a Hydra como a la propia SHLD. Este arco destacó la paranoia justificada de Fury y su disposición a sacrificar todo, incluido su legado, para proteger al mundo. En Vengadores, la era de Ultron 2015, vemos a un Fury más alejado de los reflectores, pero aún tirando de los hilos entre bastidores. Cuando todo parecía perdido durante el ataque de Ultron, fue Fury quien apareció con un heliportaaviones de la antigua SHLD para evacuar a los civiles, demostrando que incluso sin una organización oficial, sus recursos y lealtades permanecían intactos. Uno de los momentos más emocionantes y reveladores para el personaje fue en Capitana Marvel 2019, que se desarrolla en los años 1990. En esta película, conocemos a un Fury más joven, aún con ambos ojos, menos cínico y más abierto a nuevas posibilidades. Su encuentro con Carol Danvers y el descubrimiento de amenazas alienígenas cambió su perspectiva para siempre, estableciendo las bases para la creación de la iniciativa Vengadores años más tarde. Irónicamente, también descubrimos que perdió su ojo no en una batalla heroica, sino por confiar demasiado en un aparentemente inofensivo gato alienígena llamado Gus. El evento más traumático para Fury en el UCM fue sin duda el chasquido de Thanos en Vengadores, Infinity War 2018. Antes de convertirse en polvo, Fury logró enviar una señal de socorro a la Capitana Marvel, demostrando que incluso ante el apocalipsis, tenía un plan de contingencia. Tras su regreso en Vengadores, Endgame 2019, Fury tuvo que lidiar con un mundo post-blip y la pérdida de varios Vengadores originales. Más recientemente, en Spider-Man, Lejos de Casa 2019, descubrimos que Fury estaba en el espacio trabajando con los Skrulls, mientras que el Skrull Talos se hacía pasar por él en la Tierra.
Este desarrollo abrió nuevas posibilidades para el personaje, sugiriendo que ahora está enfocado en amenazas cósmicas y en la construcción de una nueva red de defensa espacial, posiblemente SWORD, Sentient World Observation and Response Department. Cada uno de estos arcos narrativos agregó capas a la personalidad compleja de Nick Fury, transformándolo de un simple soldado y espía en uno de los estrategas más importantes del universo Marvel, un hombre cuyas acciones, tanto heroicas como cuestionables, han moldeado el destino de mundos enteros. A diferencia de la mayoría de los personajes principales del universo Marvel, el atractivo de Nick Fury no reside en superpoderes espectaculares o habilidades sobrehumanas. Lo que hace a Fury extraordinario es precisamente su humanidad combinada con un conjunto excepcional de talentos adquiridos y perfeccionados a lo largo de décadas de experiencia en combate y espionaje. En primer lugar, destaca su extraordinaria aptitud militar y de combate. Como veterano de la Segunda Guerra Mundial y líder de los Howling Commandos, Fury es un estratega militar de primera categoría. Domina prácticamente todas las formas de combate cuerpo a cuerpo, siendo competente en diversas artes marciales, incluidas boxeo, jiu-jitsu, karate y técnicas militares de combate desarmado. Su capacidad para adaptarse rápidamente a diferentes estilos de lucha lo convierte en un oponente formidable, incluso contra adversarios físicamente superiores. En el campo de las armas, Fury es considerado un tirador de élite, con una precisión excepcional utilizando prácticamente cualquier tipo de arma de fuego. Su preferencia personal recae sobre su pistola semiautomática de calibre .15, especialmente modificada para sus necesidades, pero es igualmente eficaz con rifles de precisión, explosivos o armas improvisadas. Como él mismo ha demostrado en varios combates, Fury puede transformar objetos cotidianos en armas letales cuando es necesario. Aunque no posee superpoderes naturales, la longevidad extraordinaria de Nick Fury merece mención. Gracias a la fórmula del infinito, un suero experimental similar al que creó al Capitán América, su proceso de envejecimiento se ha retrasado drásticamente. Esto explica cómo un hombre nacido en la década de 1920 sigue activo y en plena forma física en el siglo XXI. En la continuidad de los cómics, Fury necesita recibir dosis periódicas de esta fórmula para mantener su longevidad, creando una vulnerabilidad que ocasionalmente ha sido explotada por sus enemigos. Una de las habilidades más subestimadas de Fury es su excepcional resistencia al dolor y capacidad de recuperación. Ha sobrevivido a torturas, heridas graves y situaciones que habrían matado a personas comunes. Su férrea determinación le permite seguir luchando incluso cuando está gravemente herido, característica que ha salvado su vida innumerables veces. Sin embargo, el verdadero superpoder de Nick Fury reside en su inteligencia estratégica y habilidades de espionaje. Es un maestro de la infiltración, el disfraz y la recopilación de información. Su mente táctica es capaz de analizar situaciones complejas en segundos y formular múltiples planes de contingencia simultáneamente. Como director de SHLD, Fury ha desarrollado una red global de informantes y espías, convirtiéndose posiblemente en el hombre mejor informado del planeta. En términos de equipos, el arsenal de Fury va mucho más allá de las armas convencionales. Como líder de la principal agencia de inteligencia del mundo, tiene acceso a tecnología de punta, muchas veces años por delante de lo disponible para el público o incluso para otras agencias gubernamentales. Entre sus equipos característicos se encuentran el parche multifuncional. Mucho más que una simple cobertura para su ojo perdido, el parche de Fury contiene tecnología avanzada, incluidos sistemas de escaneo biométrico, comunicación segura y, en algunas versiones, capacidad para controlar remotamente ciertos sistemas de SHIELD. El abrigo de cuero. Su característico abrigo no es solo una elección estilística. Hecho de material resistente a balas y equipado con varios bolsillos ocultos para almacenar equipos, el abrigo es prácticamente una pieza de equipo táctico. El comunicador LMD, Life Model Dakui, permite a Fury crear duplicados robóticos virtualmente indistinguibles de sí mismo, útiles para misiones de alto riesgo o para engañar a enemigos sobre su ubicación. El buscapersonas cósmico. Como se vio en Vengadores, Infinity War, Fury posee un dispositivo especial capaz de enviar una señal de emergencia a la Capitana Marvel, sin importar dónde en el universo se encuentre. En el universo cinematográfico de Marvel, su mayor arma quizás sea su capacidad para reunir y motivar a individuos excepcionales. Fury tiene un talento innato para identificar potencial en personas improbables y forjar equipos cohesivos a partir de personalidades conflictivas. Fue esta habilidad la que permitió la creación de los Vengadores, transformando a un grupo de héroes problemáticos e individualistas en una fuerza unificada capaz de defender la Tierra contra amenazas inimaginables. Tal vez la característica más importante de Nick Fury sea su implacable paranoia estratégica. Como él mismo dice, la última vez que confié en alguien, perdí un ojo. Esta constante desconfianza, lejos de ser una debilidad,
es lo que mantiene a Fury siempre 3 pasos por delante de sus adversarios, siempre preparado para traiciones y giros inesperados, siempre con un plan B, C y D listos para ser implementados. A lo largo de su extensa carrera como soldado, espía y director de SHLD, Nick Fury ha construido una compleja red de alianzas y enemistades que moldean su posición en el universo Marvel. Como figura central en la comunidad de inteligencia global y en el mundo de los superhéroes, sus conexiones son vastas y variadas, cada una revelando diferentes facetas de su personalidad y métodos operativos. Entre sus aliados más cercanos y confiables está Maria Hill, su leal subdirectora en SHIELD. La relación entre Fury y Hill se basa en el respeto mutuo y la eficiencia profesional. Hill es una de las pocas personas en las que Fury confía para actuar como su voz cuando él no puede estar presente, y con frecuencia, sirve como intermediaria entre Fury y otras organizaciones o individuos. A pesar de que ocasionalmente cuestiona los métodos extremos de Fury, Hill permanece inquebrantable en su lealtad a la misión más amplia de SHIELD. Bill Coulson representa otro pilar fundamental en la red de confianza de Fury. Inicialmente un agente de campo común, Coulson progresivamente ganó la confianza de Fury por su combinación única de competencia, lealtad y humanidad. La aparente muerte de Coulson en Los Vengadores 2012 fue utilizada por Fury como catalizador para unir a los héroes, demostrando cómo puede instrumentalizar incluso tragedias personales para lograr objetivos mayores. La controvertida decisión de resucitar a Coulson a través del proyecto THT revela tanto el valor que Fury le atribuye a Coulson como su disposición a cruzar límites éticos cuando lo considera necesario. La relación entre Nick Fury y Natasha Romanoff, Viuda Negra, es particularmente matizada. Fue Fury quien autorizó a Clint Barton, Ojo de Halcón, para reclutar a Romanoff para SHLD en lugar de eliminarla, reconociendo su potencial más allá de su pasado como asesina. El vínculo entre Fury y Romanoff se basa en una comprensión mutua de las áreas grises del espionaje y la necesidad ocasional de comprometer ideales para proteger el bien mayor. Ambos cargan con pasados oscuros y comprenden el peso de decisiones difíciles, creando una dinámica de confianza rara vez vista en cualquiera de los dos personajes. Carol Danvers, Capitana Marvel, representa una conexión única para Fury. Su encuentro en los años 1990, como se vio en Capitana Marvel, ocurrió cuando Fury aún era un agente relativamente inexperto y menos cínico. Esta amistad no solo influyó en la visión del mundo de Fury, expandiéndola para incluir amenazas cósmicas, sino que también estableció una línea de comunicación de emergencia que Fury utilizaría solo en el momento más desesperado, durante el chasquido de Thanos. El hecho de que Fury mantuviera contacto con Danvers en secreto durante décadas ejemplifica su tendencia a compartimentar información y mantener recursos ocultos incluso de sus aliados más cercanos. Entre los Vengadores, su relación más compleja quizás sea con Steve Rogers, Capitán América. Mientras que Rogers representa ideales de honestidad y transparencia, Fury opera en las sombras, acumulando secretos y trabajando con verdades a medias. Esta tensión ideológica alcanzó su punto máximo en Capitán América, el Soldado del Invierno, cuando Rogers descubrió el proyecto INSAUT, un sistema de vigilancia global diseñado para eliminar amenazas preventivamente. A pesar de estas diferencias fundamentales de enfoque, existe un profundo respeto mutuo entre los dos. Rogers reconoce la necesidad de figuras como Fury en el mundo moderno, mientras que Fury admira la integridad inquebrantable de Rogers, incluso cuando no está de acuerdo con ella. Tony Stark, Iron Man, y Fury mantuvieron una relación profesional tumultuosa, marcada por la desconfianza mutua y objetivos ocasionalmente alineados. Fury manipuló a Stark en varias ocasiones, más notablemente al utilizar el legado de Howard Stark para guiar a Tony en Iron Man 2. Por su parte, Stark intentó con frecuencia hackear los sistemas de SHLD y cuestionar la autoridad de Fury. A pesar de estas tensiones, ambos reconocían la competencia y el valor del otro en la protección global. En el lado de los adversarios, Hydra representa la némesis organizacional definitiva de Fury. La profunda infiltración de Hydra en SHIELD, revelada en Capitán América, el Soldado del Invierno, fue posiblemente el mayor fracaso profesional de Fury, una falla de seguridad catastrófica que lo obligó a destruir la organización a la que dedicó su vida a construir. Alexander Pierce, un antiguo amigo y mentor transformado en líder secreto de Hydra, personifica la traición personal más dolorosa enfrentada por Fury, demostrando cómo incluso sus juicios más fundamentados pueden fallar. Otros enemigos notables incluyen a Arnim Zola, cuyo algoritmo de predicción comportamental formó la base del proyecto InSight, George Batroc, mercenario y especialista en combate que repetidamente desafió las operaciones de SHIELD, y la organización terrorista científica AIM, cuyos avances tecnológicos a menudo representan amenazas globales que requieren la atención personal de Fury. Vale destacar también las relaciones ambiguas que Fury mantiene con varias agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. El Consejo de Seguridad Mundial,
que teóricamente supervisaba a SHLD, frecuentemente entraba en conflicto con las decisiones de Fury, culminando en su intento de lanzar una bomba nuclear en Nueva York durante la invasión Chitauri. Esta tensión entre autoridad burocrática y autonomía operativa es un tema recurrente en la carrera de Fury, reflejando su dilema constante entre seguir protocolos y hacer lo que considera necesario para proteger al mundo. Nick Fury ha trascendido las páginas de los cómics para convertirse en un icono cultural significativo, cuya influencia se extiende mucho más allá del universo Marvel. Su evolución a lo largo de más de 5 décadas refleja cambios en la sociedad estadounidense y en la cultura pop global, convirtiéndolo en un personaje particularmente relevante para analizar el impacto y la adaptabilidad de las historias de cómics. Inicialmente concebido en 1963 como un héroe de guerra blanco y típico de la época, Nick Fury ganó notoriedad como protagonista de la serie Nick Fury, agente de SHLD en los años 1960. En estas historias ilustradas por el revolucionario Jim Steranko, Fury se estableció como una especie de James Bond de los cómics, reflejando la fascinación cultural de la época con el espionaje durante la Guerra Fría. El estilo visual psicodélico e innovador de Steranko en estas historias influyó profundamente en el lenguaje gráfico de los cómics, siendo estudiado hasta hoy en escuelas de arte y diseño. La verdadera revolución cultural asociada a Nick Fury, sin embargo, ocurrió en 2002, cuando la línea Ultimate Marvel reimaginó al personaje como un hombre negro, explícitamente modelado en el actor Samuel L. Jackson, años antes de que él asumiera el papel en el cine. Este cambio fue un ejemplo pionero de mayor diversidad racial en roles tradicionalmente ocupados por personajes blancos, allanando el camino para transformaciones similares en otros personajes icónicos. Cuando Samuel L. Jackson efectivamente asumió el papel de Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel, comenzando con una breve aparición en Iron Man 2008, se creó un fascinante ciclo de influencia cultural. Un personaje originalmente blanco en los cómics fue reimaginado en los cómics Ultimate como negro basado en un actor específico, que posteriormente interpretó al personaje en el cine, influenciando la versión principal de los cómics a adoptar esta nueva apariencia. Este caso único demuestra la relación dialéctica entre diferentes medios en la era contemporánea. La interpretación carismática de Jackson solidificó a Nick Fury como parte fundamental del imaginario popular. Sus frases características, como "I've got my eye on you", con el doble sentido relacionado con su parche, y "Moterf", interrumpida por el chasquido de Thanos, se han convertido en memes recurrentes en Internet. El distintivo aspecto de Fury, con su parche, abrigo de cuero negro y actitud intimidante, es instantáneamente reconocible, habiendo sido parodiado en programas como Los Simpson, Padre de Familia y Saturday Night Live. En el ámbito de los videojuegos, Nick Fury ha aparecido en docenas de títulos, desde Marvel Ultimate Alliance hasta Marvel's Avengers, generalmente como personaje no juggable que proporciona misiones y contexto estratégico. Su presencia en estos juegos a menudo refleja su papel en los cómics y películas, una figura de autoridad que orienta a héroes más poderosos, demostrando cómo el liderazgo y la inteligencia estratégica pueden ser tan importantes como las habilidades sobrehumanas. La figura de Nick Fury ha tenido un impacto significativo en el merchandising. Figuras de acción, Funko Pops, camisetas y otros productos con el personaje son particularmente populares, con especial demanda por las versiones basadas en la interpretación de Samuel L. Jackson. El arte conceptual y promocional frecuentemente destaca a Fury en posiciones de mando, mirando contemplativamente hacia el horizonte o reuniendo a héroes a su alrededor, reforzando visualmente su función como núcleo estratégico del universo Marvel. En términos de legado narrativo, Fury ha popularizado un arquetipo específico, el estratega no sobrehumano capaz de coordinar seres extraordinariamente poderosos. Personajes como Amanda Waller de DC Comics, que supervisa el Escuadrón Suicida, han sido claramente influenciados por el modelo establecido por Fury. Este enfoque ofrece una perspectiva humana en universos dominados por seres con poderes fantásticos, creando un puente relatable para lectores y espectadores. El impacto de Nick Fury también se extiende al discurso sobre vigilancia y seguridad nacional en la cultura contemporánea. Particularmente en la película Capitán América, El Soldado del Invierno, las cuestiones éticas planteadas por el proyecto InSight, un sistema de vigilancia global con capacidad para eliminar preventivamente amenazas potenciales, reflejan debates reales sobre el equilibrio entre seguridad y libertad en la era digital. El dilema moral enfrentado por Fury en esta película, entre control absoluto y protección de las libertades civiles, ofrece una exploración matizada de cuestiones políticas contemporáneas a través del prisma de la narrativa de superhéroes. En las series de televisión del MCU, especialmente agentes de SHLD, el legado de Fury permanece como una sombra constante sobre los personajes, que frecuentemente se preguntan ¿qué haría Nick Fury en esta situación? Esta influencia persistente, incluso en ausencia física del personaje, demuestra su impacto duradero en el universo narrativo.
Nick Fury también representa un importante ejemplo de cómo los personajes secundarios pueden crecer en relevancia y complejidad a lo largo del tiempo. Originalmente concebido como un aliado secundario para héroes más prominentes, Fury gradualmente se estableció como una figura central del universo Marvel, esencial para comprender las interconexiones entre diferentes. Al observar la trayectoria completa de Nick Fury, nos damos cuenta de que estamos ante uno de los personajes más complejos y multifacéticos del universo Marvel. Un hombre que, sin superpoderes, logró volverse indispensable en un mundo de dioses y monstruos. Su viaje desde Harlem hasta los confines del espacio, de soldado común a arquitecto de la seguridad global, representa la esencia de la resistencia y adaptabilidad humana ante desafíos aparentemente insuperables. El verdadero legado de Nick Fury no reside solo en sus logros concretos, la creación de SHLD, la formación de los Vengadores, la protección de la Tierra contra innumerables amenazas, sino en la filosofía que encarna. En un universo donde la fuerza bruta a menudo determina el resultado de los conflictos, Fury representa el triunfo de la inteligencia estratégica, la previsión y la planificación cuidadosa. Nos recuerda que, a veces, la capacidad de ver más allá del horizonte inmediato es el mayor poder que alguien puede poseer. La dualidad moral de Fury, su disposición para operar en las sombras, manipular aliados y cruzar líneas éticas por lo que considera el bien mayor sigue siendo su aspecto más fascinante y controvertido. Él personifica el eterno dilema entre los medios y los fines, entre ideales puros y compromisos necesarios, entre transparencia y seguridad. No es coincidencia que algunos de los momentos más impactantes que involucran a Fury ocurran cuando estas tensiones llegan al punto de ruptura.